Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente. Filipenses capítulo 3, verso 14. Siempre, ¿verdad? Nos ha estado el pastor enseñando a estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Alumnos del Instituto Bíblico que no han agarrado su libro al final del servicio pueden pasar a tomar su libro con la pastora. Amén. ¿Cuántos tienen ya Filipenses capítulo 3 versículo 14? Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Dice, vamos a ir hasta el verso 21. Filipenses capítulo 3 versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablar acerca de conocer a Dios, conociendo a Dios, y la importancia de conocer a Dios, ¿verdad? Es muy necesaria. Qué bueno que cuando uno conoce a Dios pueden venir pruebas, luchas, dificultades, pero siempre uno se mantiene firme. Durante estos días, últimos días, esta semana he pasado muchas dificultades, pero como dijo Samuel, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Aleluya. Hasta aquí Dios nos ha guardado, hasta aquí Dios ha estado con nosotros. En la mente muchas veces atraviesa las palabras, ¿verdad? Vuelve atrás, renuncia a todo lo que tienes, ¿verdad? Deja todo lo que estás haciendo y empréndete a hacer otra cosa. Vienen esas palabras a nuestra mente, pero cuando uno ve y cuando uno ha estudiado la palabra de Dios, o sobre todo ha tenido un encuentro con Cristo, ¿verdad? Su vida es totalmente diferente, porque hay una gran diferencia entre conocer sobre Dios, pero también conocer a Dios. Conocer sobre Dios es aquella persona que sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no tiene una relación con el Señor. Y conocer a Dios es que todos los días uno tiene comunión con el Señor, sabe relacionarse con Dios. En la Biblia encontramos el autor de Filipenses, el apóstol Pablo, y si nosotros, ¿verdad?, pudiéramos buscar a un hombre en la Biblia, ¿verdad?, que reunía todas las condiciones para tener una relación bien estrecha con Dios sobre las bases del Antiguo Testamento y de su herencia judía, pues era el apóstol Pablo. Era el candidato principal para decir: no, yo conozco todo de Dios, sé todo de Dios, sé quién es Dios. Pero le quiero decir que, aunque dice la Biblia en Filipenses 3, capítulo 5, dice Pablo: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo fue hebreo de hebreos, y en cuanto a celo,
dice él en el libro de Hechos que era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, él dice en sus cartas, fui intachable. Nadie me ganaba, nadie podría sobrepasar de la manera que yo vivía. Pablo, según la Biblia, era un celoso defensor de la fe y sabía todo sobre Dios. Pero hasta que el Señor, un día camino a Damasco, lo derribó a tierra, dice que él, y realmente vemos a través de la palabra que él no conocía a Dios. Él no tenía una revelación de quién era Dios en lo absoluto. Él tenía una relación con el antiguo pacto de Dios a través de la ley de los profetas y de los salmos, pero él no tenía una relación personal con Cristo. Y mis queridos hermanos, yo mientras estaba en la adoración, puse a pensar en la vida del apóstol Pablo. Dice que nadie podía ganar en cuanto al conocimiento. La Biblia nos enseña que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, un hombre fariseo, un hombre muy conocedor de la ley, pero eso no le sirvió para tener un encuentro personal con Cristo. Encontramos en la Biblia también a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Conocía muy bien las sagradas escrituras, pero no tenía una relación con Dios. Y yo pensaba que muchas veces nosotros podemos saber de la Biblia, pero eso no significa que tenemos una relación con Dios. ¿Por qué? Pablo, que era conocedor de la ley, no tenía una relación personal con Cristo. En Hechos capítulo 9 encontramos la narración de la conversión del apóstol Pablo. Dice la Biblia que Pablo era perseguidor de la iglesia y él iba en busca de cristianos en Damasco para sacarlos o arrestarlos y enviarlos a la cárcel. Maltrataba a los primeros cristianos. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces en nuestra teología nosotros también, ¿verdad?, estamos caminando en una dirección pensando que estamos haciendo lo correcto? Porque decimos, ya conocemos la Biblia, ya sabemos lo que dice, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia en saber lo que dice y en practicar la palabra del Señor. Entonces, cuando estamos caminando a una dirección equivocada, Dios se puede atravesar en nuestro camino. Parecía que el apóstol Pablo sabía muy bien lo que hacía, pero vemos que no. Y Dios lo tuvo que cegar para poder revelarle, para que Dios tuvo que cegar al apóstol Pablo, porque dice la Biblia que mientras él cayó, ¿verdad?, a tierra, cuando él se levantó, intentó abrir sus ojos, pero ya no pudo ver nada. ¿Y cuántas veces, verdad, nosotros estamos caminando en una dirección? A veces Dios se atraviesa en nuestro camino, nos cierra todas las puertas, donde usted no puede ver a dónde va a llegar, donde usted no puede ver con quién va a relacionarse o con a quién va a buscar, pero es ahí donde Dios te quiere hablar a solas. Amén. Dios te quiere revelar su plan, Dios quiere revelar su propósito. ¿Dicen amén? Amén. Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos de los que están aquí o de los que estamos aquí conocemos realmente la voluntad de Dios para nuestras vidas? Ahí que titubeamos, ahí que decimos, es que yo estoy involucrado en un ministerio, pero realmente esa es la voluntad de Dios, es ahí donde Dios te quiere. La creencia más importante que podemos tener es un verdadero conocimiento de Dios y quiénes somos en relación con Él. La Biblia nos demuestra que Dios es espíritu, es infinito, es eterno, es inamovible en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es grande. Amén. Gloria a Dios.
A veces no lo podemos entender. Job, dice la palabra del Señor, ¿quién puede conocer a Dios? ¿Quién puede conocer los caminos del Señor? En el libro de Job encontramos cómo Job se quiso justificar, ¿verdad?, delante de Dios cuando Dios lo probó. Para saber nuestro nivel de fe que nosotros tenemos en Dios, Dios tiene que probar. Dios nos tiene que pasar por el fuego para que usted sepa cuál es el nivel de su fe. Y Dios tuvo que probar a Job, ¿verdad?, para saber qué Job pensaba, qué Job había en su corazón. Y vemos que Job pasó todas las pruebas, pero llegó un momento, ¿verdad?, a decir que él era justo, él era perfecto, él era temeroso. Dios sabía de todo esto, pero llegó, parece, un momento de arrogancia en su vida. En lugar de humillarse delante de Dios como lo había hecho en los primeros capítulos, él empieza a decir que nunca había fallado. Se quiso justificar, incluso escribe unas palabras: pésame en balanza justa y verá que soy perfecto. A veces nosotros también expresamos esas palabras y nos damos cuenta que realmente no hay justo ni aún uno, dice el escritor de Romanos. Durante 37 capítulos de la Biblia o del libro de Job, Job pretende ser justo. Hasta que un día Dios le dice: ok, Job, tú dices que eres justo, eres perfecto en tu propia opinión, mas cíñete los lomos que yo te voy a preguntar ahora. Dime dónde tú estabas cuando ponía los límites al mar. ¿Dónde tú estabas cuando yo creaba las estrellas? ¿Dónde tú estabas? Y le empieza a hacer preguntas y Job realmente ninguna pudo responder. Y a veces Dios así nos confronta. Dice: tú pretendes ser justo, perfecto. Cíñete los lomos que yo te voy a preguntar a ti. Y usted se da cuenta, ¿verdad?, que a veces no podemos conocer a Dios. Nuestra mente, ¿qué es? Es finita. Y Dios es un ser infinito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el que sea Dios un ser infinito y nosotros seres finitos, aún así podemos conocer. Aún así podemos conocer de este Dios maravilloso. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1 versículo 17. El apóstol Pablo hace una oración. Efesios capítulo 1 versículo 17. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Se no sabe. Dice el apóstol: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Dios se da a conocer. Y toda la Biblia, ¿verdad?, no es que trata la Biblia de debatir con aquellos que no creen que existe Dios, y por eso que Dios tuvo que escribir la Biblia para entonces contradecir estas ideas humanas. No. Desde el libro de Génesis, el primer versículo de la Biblia, Dios dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no empieza hablando: esta escritura la escribo para aquellos que no creen que yo existo. No, Él deja muy claro: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se revela a todo ser humano. Dios se revela a cada uno de nosotros. Dios se ha dado a conocer. La palabra en sí misma, que es teología, es la revelación de Dios en Cristo Jesús. Juan 1:1 dice que en el principio, ¿qué dice? Era el verbo. Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿De quién? Hablando acerca de Jesús. Y Jesús es la palabra, es la revelación de Dios. Dios se quiso revelar al ser humano a través de Cristo Jesús. ¿Dicen amén?
O sea, si yo quiero conocer a Dios, ¿a quién tengo que conocer primeramente? A Jesús. Necesito conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios está en Cristo Jesús. Cristo, dice la Biblia, que Él vino a esta tierra y se encarnó como ser humano, tomó la condición de ser humano para revelarnos, ¿verdad?, quién era el Padre. Los judíos conocían al Dios Todopoderoso, pero era tanta su temor, porque ellos lo escucharon hablar de un monte, del monte Sinaí. Y dice que cuando Dios hablaba, el monte temblaba. Cuando Dios habla, el monte tiembla. Aleluya. A veces cuando estamos aquí en las reuniones, Dios empieza a hablar o a usar a una persona, uno siente que Dios está hablando y tiembla todo el cuerpo, ¿verdad que sí? Pero es solo su palabra. No es en sí la voz literal de Dios hablando nuestra vida, porque el pueblo entendió esto y tanto que dijo, no, Moisés, suba usted al monte, hable con Dios y después nos vienes a decir lo que Dios quiere decirnos. Porque dice, nosotros hemos oído su voz y sentimos que perecemos. Por eso que la Biblia dice que Dios antes hablaba a través de sus profetas. Dios usó a sus profetas en el Antiguo Testamento para traer la revelación al pueblo, para traer sus caminos al pueblo. Dios usó a Moisés para revelar sus leyes al pueblo. Pero Hebreos dice que en los días de hoy nosotros tenemos la revelación o conocemos de Dios, o Dios se revela a través de Jesucristo. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, si nosotros descuidamos nuestra relación con Jesucristo, dejamos de conocer a Dios. Nos apartamos de Dios, ¿verdad que sí? Usted se da cuenta que aunque Dios quiso establecerse en medio de su pueblo, en el desierto, a través del tabernáculo, a través del campamento, pero eso no significaba que el pueblo realmente tenía una buena comunión con Dios. Tanto que el pueblo tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados, ¿verdad?, para recibir el perdón cada año. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. O sea, y es interesante ver, ¿verdad?, a través del Antiguo Testamento cómo Dios, aunque estableció una tienda en medio del pueblo en el desierto, pero Dios dice, nadie va a acercarse si no es hasta el atrio, hasta la parte afuera de este lugar, de la tienda que Él estableció en el desierto. O sea, nadie podía acercarse a Dios. Exclusivo el sumo sacerdote, que entraba una vez por año al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo. Pero la Biblia dice que ahora Cristo, ¿verdad?, hizo la expiación perfecta, el sacrificio perfecto, para la cual ahora el pueblo, usted y yo, podemos entrar hasta el lugar santísimo y poder hablar con Dios. ¿Dicen amén? Amén. Si queremos conocer más a Dios, entonces tenemos que conocer más acerca de Jesús. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 9. La revelación de Dios es Jesús. Dios se revela a través de Cristo Jesús. Juan 14, versículo 9. ¿Qué dice? Vamos a ir el verso 5, Juan 14, 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El verso 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El verso 9 Jesús le responde,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? ¿Cuántas veces nosotros, verdad? La falta de conocimiento de las Escrituras, la falta de lectura de la palabra de Dios, a veces nos acercamos ignorantemente al Señor, ¿verdad? Diciendo, Señor, yo quiero oír tu voz. ¿Ah? Señor, yo quiero que tú me hables a mi corazón. Señor, yo quiero que tú me digas lo que tengo que hacer. Y a veces yo lo he hecho, a veces le digo, Señor, yo quiero oír literalmente que tú me digas lo que tengo que hacer el día de hoy. ¿Hacia dónde estoy caminando? Y si preguntara, ¿verdad? ¿Cómo Dios habla? ¿Cuáles son los métodos que Dios usa para hablar a nuestra vida? Para saber que realmente estamos haciendo su voluntad. Y Dios nos habla, dice, si Dios es espíritu, ¿cómo se va a conectar con nosotros? A través del Espíritu, ¿verdad que sí? Amén. ¿No te ha pasado que a veces escucha una voz muy sensible, ¿verdad? Que te dice, vaya para acá, vaya para allá, hable a esta persona? O te dice, vaya a la Biblia, busque tal versículo de la Biblia, ore por tal persona. Y uno dice, ¿qué será este pensamiento que estoy teniendo? Pues es Dios que te está hablando. Porque Dios te va a guiar a su palabra, a tener comunión con Él a través del Espíritu. Dios no te dice, vaya a sentarte en la televisión, vaya a cocinar, vaya a hacer otras cosas. No, Dios siempre te va a guiar a tener ese encuentro, esa comunión. Y para poder conocer a Dios y su voluntad necesitamos conocer a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el que nos puede enseñar y nos puede revelar. Tomás dijo, ¿a dónde iremos que no sabemos? Y nosotros a veces decimos, yo no sé para dónde estoy caminando. Pues Jesús dijo, sígame a mí. Yo soy el camino. Si tú vienes a mí, no vas a perderte. Yo soy la verdad. No hay mentira en mí. Y yo soy la vida. O sea, aunque te partas de este mundo, pero siempre vas a tener vida eterna. Vida eterna, porque Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el conocer a Jesús, podemos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? ¿Dónde Dios nos quiere llevar? Nos quiere llevar cerca de Él algún día. Quiere que un día, ¿verdad?, estemos al lado de Él. Jesús dijo, ¿verdad?, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, ya les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Amén. Dios, aleluya. Dios tiene lo mejor. Dios nos muestra el camino a donde Él nos quiere llevar. Pablo constantemente, él dice, busquen las cosas de arriba. Piensen en las cosas eternas. ¿Ah? Porque las cosas en este mundo se van a terminar, se van a acabar. Pero las que están allá arriba, esas permanecen para siempre. Aleluya. ¿Verdad? Pero a veces nosotros, ¿verdad?, vamos como el apóstol, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, ¿verdad?, que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Entonces él iba a Damasco a sacar los cristianos y meterlos a la cárcel. Pero un día Dios tiene un encuentro. Y escuche muy bien, si usted, ¿verdad?, ha dejado de tener esa comunión con Dios, puede ser que estás caminando como el apóstol Pablo, pensando que estás haciendo la voluntad de Dios, pero Dios un día se va a cruzar en tu camino. Un día se te va a parar enfrente, te va a cerrar todas las puertas
Y ahí te va a decir, yo quiero hablar personalmente contigo. 3 días le bastó Jesús para cambiar la mente del apóstol, de Saulo. 3 días, 3 noches ahí que lo dejó solo. Le cambió. Te voy a sacar tu mente humana y te voy a meter un chip espiritual. Ahora tú vas a conocer quién soy yo. Ahora te voy a enseñar para qué yo te hice, para qué yo te formé, para qué yo te puse en esta tierra. Dios a veces tiene, ¿verdad?, que cruzarse en nuestro camino. Y es verdad, mis hermanos, porque a veces estamos corriendo en una dirección y nosotros decimos, yo quiero llegar allá. Pero muchas de nuestras metas que nosotros tenemos no son las que Dios realmente tiene para nosotros. Y a veces Dios se va a atravesar en nuestro camino y nos va a tirar a donde realmente nosotros tenemos que caminar. ¿Dicen amén? Amén. Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12. Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 12. Dice el apóstol Juan: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo vamos a ver que Dios está en nosotros? ¿Cómo? Si nos amamos uno a otro. Si no hay amor uno con otro, ¿qué pasa? ¿Dónde queda Dios? Dios queda fuera de nosotros. Si nosotros, dice, nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Pero si no, entonces Dios no está con nosotros. ¿Por qué Dios va a habitar, ¿verdad?, en un lugar donde no es recibido? Nosotros no habitaríamos en un lugar así sucio, ¿verdad que sí? No habitaríamos en un cuarto sucio, lleno de basura, o sea, Dios tampoco va a habitar si dentro de nosotros o si en nosotros, ¿verdad?, no hay unidad, no hay comunión. No está el anhelo o el deseo de guardar un lugar especial para Dios. ¿Cuántos en esta noche puedan decir, en mi corazón hay un lugar especial para Dios? En mi casa, en mi familia, Aleluya. en la iglesia, hay un lugar especial para Dios. Mira, a veces si yo estoy bien, ¿verdad? Si yo estoy bien, pues Dios está en mí. Si en mi hogar también está bien, pues Dios también habita. Si la iglesia está bien, Dios también habita en medio de su iglesia. Amén. Pero si en mí yo no estoy bien, yo no procuro, ¿verdad?, tener ese lugar de encuentro, de comunión con Dios. Imagínense, ¿dónde Dios va a habitar? ¿Dónde Dios va a morar? Ahora, dice la Biblia, porque nosotros tenemos una relación personal con Dios y le conocemos a Él como Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Verso 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado, ¿qué? De su Espíritu. Imagínense, Dios habita entonces en medio de nosotros. Ahora, si nosotros conocemos a Dios, podemos pedir a Él. Si no le conocemos, ¿cómo vamos a pedir a Él? ¿Ah? Estoy seguro que cuando llega una persona en su casa, ahorita ya uno ya puede mirar a través de la mirilla y saber quién está tocando la puerta. ¿Verdad que sí? Entonces pregunto, ¿quién es? Si no lo conoce, ¿quién es? Pero
cuando yo llego en mi casa, ¿verdad? Y toco la puerta y José pregunta quién es, soy yo, él sabe que es su papá. ¿Verdad que sí? Tan solo el oír la voz ya sabe quién es. Estoy seguro que cuando usted y yo tenemos buena relación con Dios, usted hace una oración, eleva su oración, el Padre dice, Isaías me está hablando. ¿Verdad que sí? Pero si nosotros tenemos relación de vez en cuando con Dios, comunicación con Dios de vez en cuando, ¿verdad? Estoy seguro que Dios, vamos a ver quién me está llamando. Y no es que Dios, porque Dios sabe todas las cosas, conoce todas las personas. Pero hay una gran diferencia cuando realmente tú hablas constantemente con Dios. Tiene comunicación. Al pastor le ha pasado, yo lo he escuchado en la radio, identifica la mayoría de las personas, pero hay a veces que no logra saber quién es. Como que cambió ahora la voz, ¿verdad? Pero le digo, y no es porque Dios no sepa quién tú eres, pero dependiendo la relación que nosotros tenemos con Dios, tú nada más dices Padre y el Espíritu ya está ahí. Empiezas a expresar una palabra y tú ya sientes la presencia de Dios. Pero hay muchos que oran 1 hora, 2 horas, 3 horas y no sienten nada. ¿Por qué? La falta de relación. La falta de preparación para hablar con Dios. La falta de decir, Señor, hago un espacio para ti. El conocer a Jesús dice, habita dentro de nosotros. Aunque Él está sentado a la diestra del Padre, es tan grande que fue Él que creó el universo, pero es tan pequeño que cabe dentro de nuestro corazón. Amén. Él habita en medio nuestro. Su Espíritu habita dentro de nosotros. Amén. Su Espíritu está en nosotros. Donde nosotros vayamos, ahí va con nosotros. Por eso Mateo 6, 9, 13 dice, pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Amén. Llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Todo aquel que llama, se le abrirá. Amén. Tiene que haber una relación con Dios. ¿Dicen amén? Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La Biblia dice que hay un mediador entre el cielo y la tierra. ¿Quién es el mediador entre el cielo y la tierra? Cristo. Cristo es el mediador. ¿Usted se da cuenta? Entonces, y a veces nosotros decimos, como el pastor está más cerca de Dios, vamos a pedir oración a Él. Así que Él ore por nosotros para que Dios entonces nos escuche, nos atienda. Y no estoy diciendo que no cuidan la oración, pero le quiero decir que Cristo realmente es nuestro intercesor delante del Padre. Amén. O sea, realmente nosotros podemos tener venir con toda esa confianza, acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús. Otra de las cosas, podemos tener confianza que Él nos oye. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Podemos tener confianza y saber que Él nos oye. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Esta es la confianza que nosotros debemos de tener, que si pedimos una cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Amén. Él nos lo va a conceder. Aleluya. Aleluya. Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? Porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. Porque pides para ti. y no pedimos conforme a la voluntad del Padre. ¿Sabe? Cuando a veces me da temor que yo no sepa pedir a Dios conforme a su voluntad. Y cuando no sé pedir conforme a su voluntad, pues yo conozco quién puede ayudarme. Y es el Espíritu Santo. Entonces voy y le hablo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué tengo que pedir? Enséñame cómo pedir en este día. Yo quiero, un ejemplo, un carro nuevo. Eso es lo que yo quiero.
Pero ¿será que esa es la voluntad de Dios? Entonces tengo que pedir al Espíritu Santo, ¿qué realmente yo necesito? Porque dice que solamente vamos a pedir conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no pedimos conforme a su voluntad, entonces ¿qué pasa? No vamos a recibir. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como el niño, ¿no? El niño a veces que es berrinchudo, ¿verdad? Pide y sabemos que le hace daño lo que está pidiendo. Y a veces solamente para complacerlo o para ya no esté llorando más, pues le damos, ¿verdad? Pero lo dañamos. Y a veces nosotros estamos ore encima de una cosa, y quiero. Y a veces tarda y todavía nos enojamos. Dios, ¿por qué está tardando tus promesas? Dios, ¿por qué te he estado pidiendo? He hasta ofrendado para que tú me des y no veo respuesta. Dios tiene, ¿verdad?, 3 maneras de contestar. Un sí, un no y una espera. Pero aquí en Estados Unidos casi nadie le gusta esperar. Casi nadie le gusta esperar, ¿verdad? Todos queremos rápido. Y verdad, esa es la vida que nosotros estamos viviendo. Queremos que Dios haga rápido. Y a veces Dios dice, espera, aguanta. Estás pasando en la prueba, pero yo estoy contigo. No desmayes, no temas. No importa que pases por fuego, el fuego no te va a quemar. No importa que pases por ríos, el río no te va a ahogar. Porque Dios, en el momento, ¿verdad?, más difícil que nosotros podemos estar pasando, Dios siempre llega a tiempo. Amén. Dios se inclina y extiende sus manos y dice, salte de ahí. Gloria a Dios, aleluya. Él nos disciplina. Hebreos 12:10. ¿Quién lo tiene por ahí? Hebreos 12:10. ¿Qué dice? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. O sea, Dios va a llegar un momento que va a decir, bueno, ahora te toca disciplina. Dios nos va ¿a qué? A disciplinar. Porque la Biblia dice que al que ama, el padre que ama al hijo, lo disciplina. Amén. Y cuando el padre no disciplina, ¿qué pasa? Le dice que el hijo entonces viene a ser ¿qué? Un bastardo. Pero Dios, o sea, no es que Dios siempre va a hacer, ¿verdad?, lo que nosotros pedimos. Pero Dios, cuando ve que no estamos haciendo las cosas correctamente, viene y nos disciplina. Y nos dice, no estás haciendo las cosas bien. Y por eso que a veces estoy seguro que nos mete en la prueba, nos quita las cosas ahí, diciendo, tú estás dando mucha prioridad a esa casa, a ese carro, a ese trabajo y a mi palabra, a una comunión conmigo. Simplemente no hay nada. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay espacio. Es verdad, la vida americana es bien difícil. Son muchas cosas, nos llama la atención que a veces descuidamos nuestra comunión con Dios. Descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos nuestra intimidad con Dios. Y es verdad, a veces nos ocupamos mucho, ¿verdad?, en las cosas y a veces pensamos, yo estoy sirviendo a Dios, estoy en un ministerio. Pero el tener un ministerio no significa que tú ya no tengas tu tiempo de oración, tu tiempo de estudio de la palabra personal. Porque ¿dónde Dios nos va a hablar? Es cierto, Dios nos habla aquí cuando venimos a su casa,
usa al predicador, al pastor y nos habla a través de su palabra. Pero donde Dios más nos va a hablar es cuando estamos a solas con Él. Amén. Ahí que Dios te va a decir. Dios nos conoce. 4, 12 y 13 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios nos conoce. Vamos a ver Filipenses 3, 8 y ya terminamos. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Filipenses 3, versículo 8. Hermanos, va a haber cosas que nosotros vamos a tener que renunciar si queremos conocer a Jesús. Va a haber cosas, verdaderamente, Dios es celoso. Y Dios dice, vas a tener que escoger. Jesús le dijo, no podéis servir a dos señores. Tienes que servir a uno. Y en tu vida, o en mi vida, en mi caminar con Cristo, Dios nos va a poner, haz de cuenta, en una Y, para la derecha y para la izquierda, y tú tienes que tomar una decisión, cuál camino tú escoger. Recuerdo hace 8 años atrás, estábamos empezando acá en el Wayhampton, la iglesia, ¿verdad?, que estaba comenzando ahí, debajo de la Universidad Bob Jones. Y estaban, dentro de la iglesia estaban iniciando un equipo de soccer para jugar ahí en el Civic Center. Y yo venía llegando de Georgia, me gustaba el fútbol, me gusta el fútbol. y empecé a tocar el piano con el ministerio. Entonces imagínense, eran los martes o los miércoles, era el ensayo, algo así, miércoles. Y justamente en la hora del ensayo era la hora para ir a practicar el soccer. Entonces llegó un momento que me paré así como que, ¿qué tú vas a decidir ahora? ¿O ir al soccer o aprender a tocar el piano? Y recuerdo justamente en un ensayo yo determiné, dije, ¿sabes qué? Adiós soccer. Pero yo me quedo a aprender a servir a Dios. Y eso marcó una gran diferencia hasta los días de hoy. Uno ama las cosas, ama estar allí y uno quiere patear la pelota, pero tengo que escoger qué es lo que me conviene. Tengo que determinar. Porque de ahí que yo voy a saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Y el apóstol Pablo, mira qué dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Se imagina? Él tenía un renombre, él era conocido, famoso. Y él dice al principio, si ustedes tienen de qué gloriarse, pues yo más. Si echamos competencia, ¿quién es el más perfecto aquí? Pues yo tengo. Pero, dice, todos estos títulos los hago a un lado, los tomo por basura. No me sirven. Porque él conocía muy bien la ley de Dios. Pero eso no le llevó a tener un encuentro personal con Cristo. Y usted también puede tener su renombre universitario o lo que sea. Pero si no conoces a Cristo, no conocerás la voluntad de Dios. Amén. Y pasarán los años, pero si hace lo que hizo el apóstol Pablo, dice, los títulos, el trabajo, las cosas que yo tengo por estima, los hago a un lado porque quiero conocer realmente quién es Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos necesitamos, verdad, una vez más decir, Señor, ayúdame? Porque a veces realmente las cosas nos llegan y a veces estamos caminando, pero no estamos caminando en dirección a la voluntad de Dios. Y Dios a veces nos tiene que parar y decir, ¿sabes qué? Párate. Un día Jeremías dijo al pueblo de Israel,
Paraos en los caminos de Jehová. Párate. Estás caminando, pero estás en una dirección incorrecta. Pregunta por las sendas antiguas. Pregunta cuál es el camino que tú debes caminar. Ustedes como iglesia, o nosotros como iglesia, tenemos que parar y decir, Señor, realmente yo le digo a Dios, háblame, Señor, si realmente estoy haciendo lo que es correcto, y si no, enséñame. Si no, guíame, porque no quiero perder el tiempo. Quiero hacer tu voluntad y lo quiero hacer bien porque quiero agradar a ti, quiero conocerte más, quiero saber más de ti. Ayúdame. Amén. Cierren sus ojos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, nos paramos delante de ti en este lugar, en esta noche, pidiendo, Señor, que tú nos ayudes, pidiendo, Señor, que tú nos guíes, pidiendo, Señor, que tú, cada uno de nosotros, nos dirijas, Padre Santo. Examina nuestros caminos, Señor, como personas. Examina nuestro andar. Examina cada pensamiento, lo más íntimo de nuestro corazón, Señor. Y no permitas que avancemos si no estamos haciendo tu voluntad. Si nos hemos desviado, Señor, vuélvenos al camino correcto. Vuélvenos al camino que nosotros debemos de andar, pero no permitas, Dios, que nos apartemos de ti. Si las cosas de este mundo nos ha desviado de tener una comunión contigo, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos que tú nos ayudes. Te pedimos, Señor, que tú nos levantes en esta noche para seguir conociéndote cada día más. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por revelarnos quién tú eres a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra dice que si nos amamos los unos a los otros, tu amor permanece con nosotros. Tú permaneces en medio nuestro. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.